Me da mucho gusto recibir en este foro durante esta mañana a Gabriel Díaz García de León, director del Museo del Vino en Ensenada. Gabriel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por dedicarnos este tiempo. En primera instancia, Gabriel, si nos platica un poco, pues, cómo va el flujo turístico. El Museo del Vino de alguna manera es la entrada, es la bienvenida al Valle de Guadalupe y ustedes, debido al lugar donde están ubicados, pues pueden tener mucho pulso de lo que sucede, ¿no? Sí, así es, efectivamente, el flujo normal en los meses, en invierno sobre todo, disminuye, y eso en todo el valle, ¿verdad? En todas las rutas del vino, eso es normal. En esa época, pues las plantas obviamente están dormidas, el paisaje no es el mismo que tenemos ya ahorita, ¿no? Y sí, el museo se encuentra en una zona privilegiada, en el puro corazón de la ruta del vino, aunque tenemos que reconocer que el Valle de Guadalupe no es el único valle productor de vino, sino también tenemos al sur del estado, tenemos unos excelentes también viñedos y vinos de muy buena calidad. Pero sí, normalmente el turista llega con nosotros primero, ahí al museo, porque ahí tenemos muchísima información turística y de ahí se desplazan a las diferentes vinícolas, a las diferentes ofertas gastronómicas que tenemos nosotros, que son extraordinarias en la zona, ¿sí? Y afortunadamente a partir del mes de abril, pues ya el flujo de turistas y de visitantes se ha mejorado notablemente en relación a los meses anteriores, ¿verdad? Había habido pues una situación de relativa crisis con el desplome de la carretera y todo eso. ¿De alguna manera ya se estaría superando? Sí, bueno, ahí yo veo ahí también que hubo una oportunidad, porque al final de cuentas, la carretera libre, aunque estaba sobresaturada de tráfico, es una carretera muy bonita, es una carretera muy agradable, nomás hay que manejarla con mucho cuidado. Y también le dio la oportunidad a las vinícolas que están vamos a decir, al norte, al noroeste del valle, paralelas a la carretera federal donde se encuentra el museo, pues les dio la oportunidad de que los turistas entraban por esa zona. Entonces todas las vinícolas y todos los restaurantes de aquella parte, pues también se beneficiaron porque se dieron a conocer de una manera, ahora sí que fortuita. Ah, claro. O sea que yo siempre trato de encontrar también qué beneficios hubo, no solamente estar pensando en lo malo que pasó. Sí afectó, el flujo de visitantes afectó muchísimo, sobre todo a la ciudad de Ensenada. Obviamente a todas las vinícolas nos afectó, a todas las instalaciones que hay, pero pues son cosas que pasan y los tiempos de reparación de un daño de ese tamaño pues tomó el tiempo que tenía que tomar, ¿verdad? Y bueno, se descubrieron otros caminos, ¿verdad? También para llegar a esa zona. Claro, y efectivamente esa carretera es preciosa, nada más que como bien dicen hay que manejarla con muchísimo cuidado. Y ahora viene la mejor época, comenzó ya la mejor época del año para el valle, ¿no? Sí. Julio, agosto. Sí, estos son obviamente, a partir de mayo empieza a haber una gran cantidad de eventos, empiezan a abrir ya los restaurantes de manera más frecuente. Normalmente en invierno pues abren viernes, sábado y domingo, ahorita ya pues empiezan a abrir de martes, hay otros que están abiertos de toda la semana, ¿sí? Y claro, hay una gran cantidad de eventos que también atraen a muchísimos visitantes, no solamente de Baja California, sino también del estado vecino de California y de muchas otras partes de México. Ahorita precisamente ya estamos empezando la época, por decirlo, de gran afluencia de visitantes. Ahora, hay otros temas que son, digamos, un poquito más delicados, ¿no? Cuando hablamos de la producción de vino en Baja California, don Gabriel, y uno de ellos es la escasez del agua, y el otro es la regulación, ¿no? Que con tema con el que hemos estado, mucho tiempo, porque muchas cosas no sabemos, quienes no estamos bien metidos en el tema, pero afectan la producción del vino. ¿Qué hay con el tema de la escasez del agua? Porque mucho se ha hablado acerca de cómo puede afectar el valle. Bueno, pues obviamente que el abatimiento de los acuíferos, sobre todo el de Guadalupe, pues es un proceso que viene desde los 80s. ¿Por qué? Porque se empezó a mandar muchísima agua a la ciudad de Ensenada. Ensenada es un municipio que ha tenido una carencia desde hace más de 30 años de agua para consumo en la ciudad.
Sí, entonces la utilización del agua para consumo humano, vamos a decirlo de esa manera, pues tiene prioridad sobre el agua para uso agrícola. Entonces, las autoridades han estado haciendo unos esfuerzos muy grandes a través de desaladoras y de otros proyectos que traen por ahí y de unas nuevas líneas de conducción a Ensenada, y eso va a permitir de alguna manera, aunque es muy poquito, dejar que se esté extrayendo agua del acueducto, no del acueducto, de la cuenca de Guadalupe, que es la que alimenta pues a todos los pozos que están en esa zona. Esa es una de las cosas que estamos. La otra cosa es que es muy importante encontrar alternativas viables para regar la vid o el olivo. ¿Sí? Todos sabemos que tanto en Napa como en Sonoma ellos utilizan el agua residual tratada desde hace muchísimos años. ¿Sí? Sin embargo, aquí empezó a haber un cierto rechazo por algunos productores que no estaban bien enterados, ¿sí? O porque desafortunadamente cuando hay iniciativas particulares de algún grupo, pues el otro grupo no está de acuerdo porque no fue iniciativa de ellos, ¿sí? Entonces es otro de los factores que también afectan. Sin embargo, a como está la situación ahorita, pues sí está en grave riesgo. Si usted se da una vuelta y visita los viñedos de la zona del Porvenir sobre todo, se va a dar cuenta que las plantas están en una situación muy triste, ¿sí? Se nota un viñedo regado y un viñedo que está prácticamente sufriendo las consecuencias del clima y de la escasez de agua. Esto no es algo nuevo porque ya en un estudio que yo conocí hace un par de años por parte de Conagua que vinieron de México, nos dijeron que el agua en esa cuenca se iba a agotar máximo en 3 años o 4 años. Y ahorita ya los pozos que antes podían sacar, no sé, 4, 5, 6 o 10 pulgadas de agua, ahorita no están sacando más que 1 pulgada, pulgada y media, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué se necesita? Porque sí, como bien dice Gabriel, hay algunos esfuerzos, pero sin ser experto parecería que pues ayudaría un poquito, pero todavía falta, ¿no? Sí, obviamente ahorita ya se requiere tomar ya medidas extraordinarias para poder solucionar ese problema, ¿no? Y esas medidas extraordinarias requieren de inversiones que solamente puede ser de infraestructura del gobierno federal. ¿Sí? No hay recursos suficientes para hacer líneas de conducción de aguas residuales tratadas de donde se encuentren hacia el valle, ¿verdad? Entonces sí hay estudios, sí hay proyectos, sí se ha estado trabajando. En el sexenio anterior aquí en Baja California se terminó un proyecto ejecutivo muy interesante, pero bueno, al final de cuentas todo se reduce a dinero, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya se están dando cuenta los productores pues de que no queda más remedio que ahora sí que nos unimos ahorita o nos van a ahorcar por separado, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí es el momento ahorita de tomar acciones. Por el otro lado, claro, hay expectativas de que el fenómeno del Niño, este invierno vienen buenas lluvias, que quizás se puedan recargar algo los mantos freáticos, los acuíferos, pero es lo mismo, si vuelven a pasar otros 20 años de sequía, pues obviamente que eso es nomás posponer ¿Y se afectaría la producción del vino baja californiano? Obviamente, porque la planta se estresa, entonces la fruta ya no tiene la misma calidad, entonces se reduce la producción y nos afecta a nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que perdemos mercado nosotros como Baja California, porque también tenemos que decirlo, que ya hay estados de la República donde le están metiendo mucha inversión, le están metiendo tecnología y podemos perder están produciendo vino. Y están produciendo o sea, ya no nada más es vino extranjero. No. También en México se está produciendo vino. Se está produciendo en Aguascalientes, Zacatecas, en Chihuahua, en Coahuila, en Guanajuato, en Querétaro. Porque tradicionalmente, Gabriel, cuando hablamos de la competencia de vinos en México, bueno, Baja California es digamos, en este momento el rey, ¿no? Pero pensamos en Napa, pensamos en Chile, en Argentina, no en el mercado interno. Sí, bueno, lo que pasa es que yo hago el posicionamiento entre Baja California y el resto de la República. Ajá, claro. ¿Sí? Pero si usted sabe que en México quizá para de vides debe de haber unas 4.200, quizá 4.500 hectáreas, bueno, pues en Argentina, en Mendoza debe de haber unas 200.000, ¿sí? Y
y en España debe haber más de 1 millón de hectáreas plantadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues para poder mantenernos como estamos ahorita, con más o menos el 20% del mercado nacional, porque el otro 80% son, como bien lo dice, Chile, España, Argentina. Pero el 20% del vino que se consume en México es nacional. Es nacional. Es nacional. Nosotros debemos de andar como en el 80% de la producción. Y de ese mercado nacional, el 80% lo produce Baja California. Exactamente. Esa parte también está interesante. Sí. Ahora, en el tema de la solidaridad entre todos los productores vitivinícolas, que además, si usted me dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Bueno, con los empleos que generan en toda la cadena de valor, transportistas, proveedores y demás, o sea, muchísimos empleos se generan gracias a esta industria. ¿Qué hay en particular en asuntos relativamente internos con el tema de la regulación y cuál es el tema más delicado en este momento? Porque sabemos que hay huecos y que de repente se había soltado hace un par de años esta controversia de si se debe o no se debe poner un hotel o un gran centro comercial. ¿Cómo anda este tema? Bueno, ahí lo que yo vislumbro es que efectivamente hay un reglamento de control urbano en los valles vitivinícolas. Sin embargo, se necesita reforzar la vigilancia, sobre todo en el aspecto de construcciones. Hay muchísimas construcciones irregulares, y no solamente en el Valle de Guadalupe, sino en los demás valles también. Sí, entonces puede haber un crecimiento sustentable, ¿verdad? Como lo hacen en otras regiones, no solamente de California, sino en otras partes del mundo, ¿sí? O sea, un crecimiento que permita que no se afecte el producto. Así es, por una parte. Pero por otro lado, cuando hay muchísima presión de construcciones, de restaurantes, de hoteles, de desarrollos, entonces, ¿qué hacen? Que el valor de la tierra sube. Al subir el valor de la tierra, entonces ya no es rentable ni costeable plantar viñedos. La agricultura, pues. Así es, porque entonces la recuperación de la inversión pues se puede ir hasta ni a 20 años. ¿Sí? Entonces deja de ser negocio el plantar vides. Y esa es una de las situaciones que a nosotros como institución, como museo dedicado a la cultura y a la promoción del turismo del vino, de la industria del vino, pues bueno, eso es lo que nos da la vida. Si nosotros empezamos a dejar de tener viñedos, empezamos a dejar de tener industria, pues ¿cuál es el sentido que siga ahí el museo rodeado de desarrollos, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, todo se puede ordenado. Digamos, con límites, por ejemplo, territoriales, con límites con tipos de construcción. Vaya, el punto es llegar a un equilibrio para que también haya atractivos, entonces. Así es, exactamente, que esté todo balanceado, equilibrado, y que la presión del costo de la tierra no sea tan alta para poder seguir creciendo en viñedos. Don Gabriel, hay un tema que ya me va a salir a lo mejor un poquito, pero yo siempre me he preguntado por qué hay tan buen vino baja californiano, excelente, de la marca que a usted le gusta. Todos tienen vinos muy buenos. Y de repente, usted que sabe del tema, ¿por qué es más barato un vino baja californiano en San Diego que en Tijuana, que en Ensenada? Bueno, es algo que nos pasa mucho, ¿no? Mire, es que todo está relacionado con la oferta y la demanda, ¿sí? Si usted dice, ¿por qué también los vinos españoles o los vinos argentinos son más baratos? Ajá, por claro. Los volúmenes de producción, ¿sí? Hay un elemento. Ese es un elemento. Y por el otro lado, cuando se exporta, obviamente vas a llegar a competir con los vinos que hay en los otros países. Y en los otros países que producen mucho más vino que nosotros, pues obviamente que tenemos que entrar en vinos baratos, ¿verdad? O que sean baratos y competitivos en el mercado al que estamos acudiendo. Competitividad es la palabra. Esa es la razón principal. Sí, es fenómeno interesantísimo lo que sucede con los vinos a escala global, pero también pues hay que poner los puntos sobre las íes cuando hablamos del vino baja californiano. Por supuesto, y tenemos que comprometernos en esa dirección, ¿verdad? Porque ya que estamos aquí tenemos que conservarnos y tenemos que hacer mejores vinos y más baratos. Don Gabriel, muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por compartirnos todo esto y esperamos tenerlo por aquí muy pronto para seguir platicando este tema y que nos vaya muy bien todo este año con los vinos baja californianos. Pues ahí los esperamos en el Museo de la Vid y el Vino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Es Gabriel Díaz García de León, director del Museo del Vino en Ensenada.